Pues bueno, pueden sacar sus libretas, sus Biblias. Ya saben que aquí la escuela es la escuela, ¿no? La rutina es apuntar, porque la neta eso nos ayuda a memorizar más, a quedarse más con el mensaje, a tener dudas, a que llegues a tu casa y anotes tú también las cosas que pudiste aprender en tu tiempo con Dios, además de recibir el mensaje. Porque recuerden, intimidad con Jesús no es escuchar un mensaje. Escuchar el mensaje nos inspira a través de la palabra de Dios a buscar intimidad con Jesús. Pero nuestra intimidad fortalece el mensaje que ya nos dio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos claro? ¿Todos estamos en el mismo canal? Muy bien. Este tema se llama preservar el amor de Jesús. ¿Cómo se llama? El amor de Jesús. Muy bien. Pues bueno, quiero iniciar contándoles rápidamente una historia que me pasó el año pasado. Fuimos a Ciudad de México. Mi mamá, Héctor, ¿lo conocen? Voz grave, alto. Ahorita está pelón. Este, Steffi, Pame y yo, ¿no? Fuimos por un café y ya estábamos ahí no voy a decir la zona para no calumniar a nadie, o sea, tampoco se trata de eso, pero estábamos tomando un café y en una zona, pues, vaya, vamos a decirle cómo le diremos en nuestro idioma, ¿no? De mucho varo, ¿no? Whitexican. Ok, me gusta. Entonces, estábamos en esta zona y había muchos vendedores ambulantes. ¿Sí ubicamos todos lo que son? O sea, que empiezan a vender así como que, pues, comida, cosas artesanales que hacen ellos. Y lo ofrecían a la gente con mucho gusto y con necesidad. Es lógico, ¿no? Pero ¿qué creen? Pasó algo que la verdad a mí, de cierta forma, y no quiero que se tome como jactancia, sino aquí pues, en confianza con ustedes, me partió el corazón, así, se sentía horrible, ¿no? Que fue que mientras estos vendedores ambulantes estaban ofreciendo sus productos a la gente los ignoraba, pero así, o sea, ni siquiera era como que te ofrecen algo y le dices, no, gracias, bro, ¿no? O sea, no, ni siquiera los volteaban a ver. Y empecé a ver eso vez tras vez, porque no solamente fuimos a un café, como que nos pasamos a ciertas partes de este lugar, ¿no? Y en todas partes estaba este patrón, o sea, había muchos vendedores ambulantes y la gente decidía ignorarlos por completo. ¿Saben? La Biblia es muy clara al respecto. La dureza en el corazón humano es algo que gobierna este mundo, es algo que rige en este mundo. Pero creo que la iglesia debe ser totalmente diferente en ese aspecto, en muchos aspectos. Pero nosotros, como la iglesia de Jesús, tenemos que hacer todo para preservar el amor de Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesús ignorando a alguien que está ofreciendo algo que hizo o que está en necesidad y llega con Jesús y Jesús pasa de largo? Yo no me imagino un Jesús así. Y no es que me lo imagine porque, ay, no, me imagino así no, sino porque la Biblia especifica que cuando había alguien en necesidad, Jesús atendía. A ver, repite conmigo, Jesús atendía. Jesús daba tiempo, Jesús daba calidez, Jesús daba amor, Jesús daba palabra, Jesús daba sanidad, Jesús daba esperanza, porque nuestro Dios es maravilloso. Amén. Así que quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a 2 de Corintios 4, 16. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿eh? 2 de Corintios 4, 16. Igual si me pueden apoyar en pantalla, porfa. Ok, 2 de Corintios 4, 16. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, en otras palabras, mientras tu cuerpo se va desgastando, hay una parte interna, ¿ok?, que fue creada a imagen y semejanza de Dios, que se va renovando día tras día a medida que tu cuerpo se va desgastando. Y nosotros a veces vemos la vejez como algo malo, ¿no?
te salen arrugas, en mi caso pues se te cae el pelo. ¿Quién es mi team? Bueno, te truena la rodilla, te duelen los huesos, ya no está tan chido comer lo que tú quieras. A los teens están así como de que, ay, ya los quiero ver en unos 5 o 10 años. Van a ver, les va a caer la voladora. Entonces, el hombre interior se renueva con el propósito de que nosotros vivamos por fe. Jesús quiere construir internamente, anota esto por favor, Jesús quiere construir internamente a una costa de destruir externamente. Vamos a repetirlo juntos. Jesús quiere construir internamente, repitan conmigo, no los veo así como que. Jesús quiere construir internamente, aún a pesar de destruir externamente. Y vamos a ver unos ejemplos que la Biblia nos explica, ¿ok? Salud. El diluvio fue un plan de Dios. ¿Sí conocen esa historia? Noé construye una barca, mete a todos los animalitos ahí y viene un diluvio de parte de Dios y viene y destruye toda la tierra excepto los que estaban en la barca, ¿no? El diluvio, Dios es claro, esto va a pasar, ¿ok? Y fue una destrucción masiva, pero ¿qué creen? Esa destrucción masiva trajo la bendición más grande, trajo la purificación de parte de Dios, trajo el cumplimiento por parte de nuestro Dios. Otro ejemplo, la esclavitud en Egipto de parte de Israel. Dios los lleva a Egipto como esclavos, permite que ellos vivan una esclavitud de verdad, en años de mucha desesperación y de mucha frustración y de mucha pérdida, pero después, en esa etapa destructiva, Dios levanta un hombre llamado Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y trae de nuevo, o sea, destrucción, pero que trae una construcción interna. Eso trajo convicción al pueblo de Israel. Siguiente ejemplo, el exilio en Babilonia, ¿no? Los profetas llegan y le dicen al pueblo de Israel por parte de Dios, esto va a pasar, ustedes van a ir exiliados a Babilonia y ahí van a destruir la ciudad, van a destruir el templo, los van a llevar durante 70 años y durante esos 70 años era una época destructiva y conllevó una destrucción de parte de Israel, del templo, una destrucción masiva, pero que trajo una construcción interna en el pueblo de Israel. Sí, vamos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Jesús está dispuesto a destruir externamente con tal de construir internamente algo en tu corazón. Algo valioso, algo hermoso, un tesoro. El ejemplo que también les quiero dar, que quisiera que veamos, está entre el rey Saúl. ¿Todos conocen al rey Saúl? Contexto súper rápido, ¿ok? Fue el primer rey de Israel, proveniente de la tribu de Benjamín. Pero bueno, este rey es ungido por parte del profeta Samuel, porque fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Y empieza su reinado súper bien. O sea, empieza a honrar a Dios, próspero, empieza a obedecer a Dios, empieza a escuchar a Samuel como el profeta de Dios. Pero llega un punto en el que Saúl se desvía. ¿Okay? Quiero que leamos rápidamente, en 1 Samuel, si quieren ese anótenlo, yo se los leo, ¿ok? En 1 Samuel 15, del 24 al 26, dice, entonces Saúl le dijo a Samuel, contexto rapidísimo antes de continuar con eso. Saúl, en el momento en el que se desvía, fue porque Dios le dio una instrucción a través de Samuel de destruir a los amalecitas, ¿ok? Por completo, destruir ese pueblo por completo. Pero Saúl llega a la guerra, gana Israel la guerra contra los amalecitas, pero dice, bueno, pues vamos a guardar lo mejor de sus rebaños y vamos a dejar que el rey viva, no hay que ser crueles, ¿no? Mejor nos lo quedamos, que sea nuestro bufón, casi, ¿no? Pero lo dejamos con vida y tomamos lo mejor de los rebaños para ofrecérselo a Dios. Según su parecer, eso estuvo bien. Y también quiero que, como paréntesis, ustedes anoten esto porque es súper importante. No todo lo que a nosotros nos parece correcto es la voluntad de Dios. ¿Ok? Anótalo. No todo lo que a nuestro parecer es correcto es la voluntad de Dios. Dios fue claro. Quiero que destruyas a los amalecitas. A veces Dios es claro, no, más bien todo el tiempo Dios es claro con sus instrucciones.
quiero que dejes esta relación tóxica en tu vida. Quiero que por un tiempo borres las redes sociales de tu celular. Quiero que ayunes. Quiero, así, es muy específico. Y cuando nosotros decimos, bueno, pues voy a borrar todas excepto TikTok, ¿no? O, bueno, pues ya voy a buscar una relación sana, voy a buscar restaurar primero mi relación con Dios antes de buscar una relación tóxica, pero en 2 semanas, ¿no? Todavía le vamos a dar un tiempo de a ver si Dios cambia de parecer, ¿no? La neta, si no somos así. Dios es claro, no todo lo que para nuestro parecer es correcto es la voluntad de Dios. Entonces, ahora sí, volvemos. Primero de Samuel 15, primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Primero de Samuel 15, del 24 al 26, dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, esto es súper clave, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, el pueblo de Israel estaba diciendo: no, deja al rey con vida, no seas cruel. Hay que guardar lo mejor de los rebaños y ofrecérselo a Dios como sacrificio, es lo mejor, porque nos hace falta, ¿no? Y entonces él obedeció esa voz del pueblo por temor a ellos. Y chéquense lo que dice la palabra. Perdona pues ahora mi pecado, le dice Saúl a Samuel, versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Algo clave, chavos. Este primer punto se llama el mayor enemigo de la fe. ¿Ok? El mayor enemigo de la fe. ¿Saben cuál es el mayor enemigo de la fe? El temor al hombre. Ese es el mayor enemigo de la fe. El temor a consentir la voz o la opinión de los demás por encima de lo que Dios te está mandando. Y pensar que es un negocio, que tú tienes una negociación con Dios. Bueno, fíjate Dios que pues sí, tú ya me diste esta instrucción, pero mi amiguita Marianita me dijo que mejor esta alternativa, ¿no? ¿Cómo ves? No, Dios es claro. Dios es claro en sus instrucciones. Si te pide santidad es por algo. Si te pide obediencia es por algo. Si te pide honra a tus padres es por algo. No es tiempo para negociar, es tiempo para escuchar y obedecer. El mayor enemigo de la fe se ha vuelto ese, el miedo al hombre. Y ese miedo ha aumentado por una razón que ahorita vamos a ver, que les quiero contar algo rapidísimo. Ustedes sabían que la cultura judía del contexto bíblico, o sea, en los años de Jesús, vamos a decirle así, un hombre no podía hablar en público a menos que fuera mayor de 30 años. ¿Ustedes sabían eso? De hecho, por eso se presupone, bueno, Jesús sabemos que tenía 30 y tantos, ¿no? Más o menos. Pero se presupone que los discípulos de Jesús también tenían esa edad, porque si no, no hubieran podido hablar en público. Y posteriormente Jesús los manda a eso, vayan y prediquen, ¿no? Entonces, se presupone que los discípulos de Jesús eran 30 años o mayores, ¿ok? Porque en ese contexto no podían hablar en público a menos que así fuera. ¿Y saben qué pasa hoy día? Que la mayoría de voces que nosotros escuchamos, ¿por qué te enteras de las cosas? O sea, ¿por medio de qué te enteras de las cosas? ¿O por medio de qué recibes noticias? ¿O por medio de qué te enteras de lo que está de moda o así? ¿Por qué? Ustedes díganme. Las redes sociales, ¿no? Ahora, estadísticamente, nosotros como jóvenes consumimos la voz de esas redes sociales por parte de personas menores a 30 años. Y además, en su mayoría, que no tienen una relación con Dios. Entonces, imagínense, ¿por qué creen que esa regla existía entre los judíos? Porque generaba prudencia, porque daba sabiduría, porque había una razón por la cual los que somos menores a 30 años no podíamos hablar en público. Bueno, ¿quién es mayor a 30 años aquí? No, pues no, se fueron a los 25, ¿verdad? Ok, entonces ninguno de nosotros podía hablar en público en ese contexto. Pero había una razón, era lo prudente, era un orden. Y ese desorden hoy día es lo que ha gobernado la manera de pensar de nosotros, nuestro criterio. Hemos escuchado voces negligentes, voces insensatas,
consejos que no provienen de la palabra de Dios y nos hemos desviado tomando consejo de este mundo, teniendo temor al hombre. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros nos vamos por lo que está de moda por temor al hombre. Nosotros nos vamos a lo que está así como hit por temor al hombre, por temor a no encajar, por temor a no seguir esa misma línea que sigue el mundo. Pero ese temor al hombre va en contra de cómo Dios nos está pidiendo que vivamos nuestra fe. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, el siguiente punto que les quiero compartir se llama sabiduría ante todo. ¿Ok? ¿Cómo se llamó el primer punto? El mayor enemigo de la fe. El segundo punto se llama sabiduría ante todo. Quiero que vayan ahí a sus Biblias a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13. Eclesiastés 2:13. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, ¿eh? ¿Listo? Eclesiastés 2:13. Dice así: he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Así de diferencial es la luz de parte de nuestro Dios a comparación de la negligencia, de la insensatez. Es como la oscuridad y las tinieblas, no tienen nada que ver. Son totalmente diferentes, es como agua y aceite. No congenian, se separan. Por eso Dios, al crear el mundo, cuando empezó los 7 días, ¿no?, de la creación, ¿qué creen que fue de las primeritas cosas que hizo? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque antes de poner esa creación, antes de formar las cosas, necesitaba haber claridad. Dios trae a tu vida claridad. A ver, repite conmigo. Dios trae a mi vida claridad. Dios es nuestra luz, Dios es nuestra guía. Su palabra dice en el Salmo 119 que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Él ilumina nuestro camino. Nos da cada paso, nos da cada movimiento por medio de su palabra. No por medio de otra cosa, sino por medio de su palabra. ¿Ok? Ahora, la comodidad, y es algo que quiero que reflexionemos juntos, acerca del mayor enemigo de la fe y acerca de establecer la sabiduría ante todo, que la comodidad y la belleza física nos arma de nosotros mismos y nos desarma de las cosas de Dios. Es insensato vivir todo el tiempo para tu comodidad y para tu belleza. Es insensato, no es prudente. Cuando estás pensando todo el tiempo cómo vestirte, qué hacerte, cómo se te ve bien, cómo mejorar, qué rutina hacer en el gym, todo el tiempo estás pensando en esas cosas. Es un pensamiento imprudente. No quiere decir que el ejercicio sea algo malo, no quiere decir que estar pulcro o elegante sea algo malo, sino que tu mente debe estar primero en decir, yo voy a hacer lo que agrade a mi Dios. Yo voy a obedecer su instrucción, yo voy a buscar su palabra en intimidad, yo voy a buscar hacer lo que a Él le agrade. Y si Dios me bendice con otra prenda de ropa, bendito sea Dios. Y si Dios me bendice con la posibilidad de hacer ejercicio, bendito sea su nombre. Pero no vivir para esas cosas. Y lo que pasa es que la voz de esa negligencia que nosotros escuchamos todo el tiempo opta por la comodidad o por la belleza física. Todo el tiempo. Si se dan cuenta, ¿de qué está lleno TikTok? Digo, de repente si hay así influencers cristianos como Alfie, que están súper chidos, ¿eh? Se los recomiendo. Pero la mayoría de contenido es como facilidad para no tender tu cama, o facilidad para hacerte comer, o facilidad para estudiar algo, o vete a la inteligencia artificial y te va a hacer tu tarea, o te va a hacer un proyecto, GPT, ¿no? Así, o ¿cómo se llama? ¿Sí, no? ChatGPT, ¿no? Bueno. Entonces todo el tiempo nos están dando medios para facilitarnos las cosas, pero eso no es bueno, no es del todo bueno. Nos hace una comunidad perezosa, nos hace una comunidad insensata, nos hace una comunidad, y quiero que anoten esto porque es súper importante, nos hace una comunidad, aquí hablando de la iglesia, que piensa que acceder a Dios y establecer una relación con Dios va a ser igual de fácil que tomar los 5 tips para cocinarte o que estudiar en 5 minutos para un examen. No se trata de hacer las cosas fáciles.
En algunos casos sí, pero en la mayoría de cosas, y no estoy diciendo que entonces agarren un látigo y se golpeen la espalda cada que se equivocan o cada que buscan o cada que les sale un TikTok o un Reel con eso. No, tampoco, ¿no? Pero debemos ser prudentes. La sabiduría de Dios es ante todo. La palabra de Dios nos fue revelada para restaurar progresivamente nuestro corazón. Quiero que nos enfoquemos aquí. Dios quiere aportar, construir, bendecir, en muchas veces destruir y volver a formar como ese escultor con el barro, con tu corazón. No con tu físico. Tu físico es algo por añadidura, eso está bien cuidar el templo del Espíritu Santo, así lo establece la Biblia, que es nuestro cuerpo, ya que somos hijos de Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo es su templo. Es importante, sí, pero no más importante de lo que Dios quiere hacer en tu corazón. No es más importante que eso. En Salmos 19, del 7 al 8, a ver, vamos para allá, Salmos 19, del 7 al 8. Salmos 19, del 7 al 8. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Ahorita hablábamos de cómo Dios es lumbrera, de cómo su palabra nos dirige. Así establece la palabra de Dios. El mandamiento de Dios es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabes qué está queriendo decir aquí la Biblia? Que aquellos que aún no tienen una relación con Jesús, no estoy emitiendo un juicio para ellos, porque es nuestra responsabilidad justamente preservar el amor de Jesús y compartirles a ellos acerca de Jesús, con palabra y con tus acciones, con tu testimonio, ¿ok? Pero ellos están cegados, esa es la realidad. Una persona que no tiene una relación con Jesús está totalmente cegada. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí, ahora sí que abriéndoles también mi corazón en ese aspecto, me acuerdo que antes de tener una relación con Jesús yo tenía batallas y entre ellos estaba la pornografía, por ejemplo. Era una de las batallas más grandes que tenía. Pero antes de tener una relación con Jesús yo no me daba cuenta que era una batalla. Yo pensaba que era algo totalmente normal, o sea, pues todos lo hacen mis amigos y hasta se daban así como que palmaditas, ¿no? Así de que, qué chido, bro, ¿no? Y cuando yo tuve una relación con Jesús y esa lucha me reveló, o sea, Dios me permitió ver que era una lucha, que era algo que me estaba destruyendo, que era algo que me estaba consumiendo, que era algo que estaba totalmente apoderado de mi atención. Entonces ahí se convirtió en una lucha. ¿Qué pasó ahí? En mi caso, como sé que es en el caso de muchos de ustedes, Dios te permitió ver lo que antes no veías. Dios te abrió tus ojos de lo que antes estaba cegado, ni siquiera tenías en cuenta. A lo mejor en tu caso fue una lucha con el cigarro, una lucha con las fiestas, una lucha con mujeres, una lucha con atención, una lucha con, no sé, lo que tú quieras. Pero cuando tienes una relación con Jesús, Él alumbra tus ojos para que tú te des cuenta que es un pecado. Pero no se queda ahí, ¿ok? Porque nuestro Dios es misericordioso y es maravilloso y te va a llevar a sanidad. ¿Amén? ¿Amén? ¿A eso? Muy bien. Entonces, aquí lo que vemos en la palabra de Dios en el Salmo 19, dice que Dios creó todo por medio de su palabra. La palabra perfecta que establece aquí en el Salmo 19, cuando habla de la ley de Dios, que es perfecta, hablando de la palabra de Dios, la palabra en hebreo es tamim. A ver, repite conmigo, tamim. Tamim, con acento en la i. Y se traduce como íntegro o que es enteramente completo, que no le falta absolutamente nada. Eso quiere decir que la palabra de Dios es completa. No le hace falta que tú le des consejo, no le hace falta ni siquiera que tú le des interpretación. La palabra de Dios es totalmente completa, íntegra, como algo perfecto. A diferencia de nosotros que nos faltan muchas cosas, ¿no? La neta, muchas cosas por aprender, pero la palabra de Dios es perfecta. Y ahora, aquí podremos decir en el versículo 7 del Salmo 19,
Pues dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Ustedes qué les suena qué piensan cuando escuchan la palabra sencillo? En nuestra cultura es como que, pues alguien que es chido, ¿no? O sea, se la lleva tranqui, es humilde, es buena onda, es alguien sencillo. Bueno, la palabra de Dios, cuando dice alguien sencillo o alguien simple, va a sonar muy fuerte, pero está hablando de alguien inútil. No está hablando de alguien chido. Está hablando de alguien que es insensato. Y en otras palabras, la palabra en hebreo para simple es petí. Así como suena con acento en la I, petí. Y se traduce como alguien engañado, ignorante y que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Porque, ¿qué creen? Cuando tú llegas a tener una relación con Jesús, una de las habilidades que el Espíritu Santo te da se llama discernimiento. A ver, repite conmigo, discernimiento. El discernimiento es que el Espíritu Santo te da la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. No quiere decir que de manera perfecta, ¿ok? Porque si no ya estaríamos así en la gloria y estaríamos glorificados, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar, no? Pero en este momento que estamos en una santificación, progresiva, establece la palabra de Dios, nosotros necesitamos el discernimiento de parte del Espíritu. Y cuando nosotros no buscamos su consejo, cuando nosotros no lo buscamos en intimidad, no buscamos su voz, no escuchamos lo que Él tiene para decirnos ese día, ¿qué crees? Tú y yo no vamos a saber distinguir entre el bien y el mal. No sabemos vivir sin la instrucción del que es la sabiduría, que es nuestro Dios. Eso de verdad, chavos, a lo mejor voy a sonar bien don, o a lo mejor suena bien anticuado, o suena así como que muy repetitivo, pero es la verdad. El día que tú no buscas la presencia de Dios es un día que vas a tomar malas decisiones. Es un día que te vas a equivocar. Y Dios no espera de nosotros perfección, ni tampoco nos condena fatalmente cuando nos equivocamos, porque Él utiliza incluso nuestro error. O sea, quiero que dimensionemos esto, por favor. Dios utiliza tus más grandes errores para una bendición inmensa. No solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Si no, pregúntale a nuestro compa Jonás, ¿no? Que se quiso ir al otro lado, ¿no? A Tarsis. Y se equivocó. Y él no quería obedecer a Dios, pero Dios lo llevó ¿a dónde? A Nínive. Lo llevó a Nínive para que predicara. Entonces, aún en medio de nuestros más grandes errores, Dios obra. Pero Él quiere que vivamos una vida prudente. Él le agrada que nosotros escuchemos y busquemos su consejo todos los días. Y que en ese momento, porque a lo mejor decirlo va a sonar bien romántico, ¿no? Como busca a Dios todos los días. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? A ver, levante su mano si alguien se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo le hago para buscar a Dios todos los días? Muy bien, me agrada que hayan levantado la mano. Lo voy a expresar de manera literal, ¿ok? Voy a mover aquí tantito el púlpito, lo siento, cámara. Literalmente es hacer esto todos los días. Y decirle, Señor, aquí está mi día. Y cierras tus ojos y le dices, Padre, yo te necesito este día. Yo necesito de tu sabiduría, yo necesito de tu bondad, yo necesito de tu dirección. Yo quiero honrarte todos los días de mi vida y quiero que este día sea para ti, Señor. Y hay veces que nosotros no sabemos cómo orar. Pero ¿qué creen? Cuando los discípulos tenían esa misma duda, Jesús les dijo, oren de esta manera. A ver, repítanlo conmigo si se lo saben. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ver, complétenlo ustedes. ¿En tentación? Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces fue una expresión física de lo que nosotros debemos hacer todos los días. Pero puedes explayarte mucho más. Puedes ser más específico, puedes presentarle todas tus dudas a Dios, puedes presentarle todos tus sentimientos en ese momento, puedes presentarle todas tus decisiones, puedes presentarle tu corazón en ese momento.
Darle tus peticiones, darle gracias por todo lo que estás agradecido, pero es necesario que nosotros busquemos la sabiduría de Dios ante todo, ante cualquier consejo. No quiere decir que los consejos externos sean necesariamente malos, porque la mayoría de consejos que recibimos también son parte de nuestros padres y nuestros padres nos aman. Y está bien recibir ese consejo, o de tu hermano, de tu hermana, de algún primo cercano, de algún amigo cercano, está bien. Pero antes de eso, antes de cualquier otra cosa, tú escucha la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Así que vamos a seguirle. Dice, algo clave es que nuestro enfoque debe estar 100% en los pasos que Jesús dio al estar aquí en la tierra. Yo cada vez que tengo dudas acerca de qué decisión tomar o qué actitud tomar ante alguna circunstancia, muchas veces cierro mis ojos y recuerdo cómo Jesús vivió aquí. Recuerdo cada escena. Bueno, no todas, ¿no? No, pues no. Pero las que me llego a acordar, ¿no? Cuando le llevaron unos amigos a un paralítico y Jesús lo sanó. Cuando llega y se le presenta a una mujer con flujo de sangre que toca su manto y Jesús la levanta y la sana. Cuando Jesús derriba las mesas en el templo porque Él odia el pecado. Dios odia el pecado. No te odia a ti, ¿ok? No te odia a ti, te ama a ti, pero odia lo que el pecado nos hace. Se quedaron callados. Jesús odia el pecado. Jesús aborrece el pecado porque sabe que el pecado nos destruye. Y por eso Él vino a la cruz, para redimirnos y para rescatarnos del fruto de ese pecado. Pero nuestro enfoque debe estar en los pasos que Jesús dio aquí, en la tierra, en cómo Él vivía, en qué actitud tomaba, en que le dijo a sus discípulos, sean mansos y humildes como yo. Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ustedes son la luz del mundo. Y recordar todas esas palabras que Jesús dijo. Perseveren hasta el fin, sean fieles, apóyense unos a otros, ámense unos a otros, amen al Señor su Dios por encima de todas las cosas y luego ámense entre ustedes. Todas esas palabras nosotros solamente las conocemos a través de su palabra. Por eso es necesario adentrarse. Y dice Juan 17:17, palabras de Jesús, una oración de Jesús hermosa, todo el capítulo 17, pero dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Esa fue la oración de Jesús, que nosotros seamos santificados en su palabra, porque su palabra es la verdad, que seamos direccionados por su palabra. ¿Sabes qué quiere decir santifícalos? Literalmente quiere decir que pertenecemos completamente a Dios y que estamos destinados para su servicio. No importa si tú tienes un llamado pastoral, un llamado misionero, un llamado evangelista, un llamado para ser maestro, para estar en la alabanza, para cuidar a los niños. Eso es aparte, es importante, pero lo que quiero que nos enfoquemos es que todos nosotros estamos destinados a servir a Jesús. Donde sea que te encuentres, tu vida es para servir a Jesús. Mi vida es para servir a Jesús. Por eso somos discípulos de Jesús. Por eso nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. No solamente es para tener un título bonito. No solamente es para llegar a un lugar chido y pues pantalla y las luces. No, eso es padre, es bueno congregarse, es bueno venir los domingos, es esencial congregarse. Pero nosotros debemos servir a Jesús en todo lo que hagamos y donde quiera que Él nos mande, estar dispuestos a servir a Jesús. ¿Sabes cuál es la prioridad de Jesús? El corazón de los demás. Entonces, ¿sabes con qué quiere que tú lo sirvas? Amando a los demás. Amando a los demás, apoyando a los demás, escuchando a los demás, priorizando a los demás. Este mundo, creo, 100%, que ya está repleto del yo, o sea, del ego. Ya está totalmente inundado de tú eres la prioridad, enfócate en ti, escucha primero por ti, primero ve por ti, luego por ti y después por ti. Y Jesús dice, necesito que
tú mueras a ti mismo para que pongas a los demás primero. ¿Qué dice? En palabras de Jesús lo dice así: necesito que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz, o sea, tomes tu responsabilidad, tomes tu condena de muerte. Eso significa la cruz. Y me sigas. ¿Por qué digo que es la condena de muerte? Ahorita nosotros vemos el símbolo de la cruz como algo maravilloso porque nos recuerda a Jesús. De hecho, pues a mí me gusta, ¿no? O sea, me lo dio Pame. Pero la cruz no es llevar un collar. La cruz no es llevar un collar. ¿Sabes qué significa la cruz? En la época de Jesús era el símbolo de maldición y de muerte más grande que había. Para el Imperio Romano era la peor muerte que le podían dar a un criminal. Y literalmente cuando Jesús en ese contexto dice, porque lo dice antes de morir en la cruz, dice: necesito que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Está diciendo: necesito que te niegues a ti, priorices a los demás, tomes tu condena de muerte. O sea, que estés dispuesto a morir por mí y entonces vas a ser digno de seguirme. Cambia totalmente, ¿verdad? Cambia totalmente la perspectiva. Ya no es llevar un collar. Es decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por aquel que dio su vida por mí. Porque eso fue lo que pasó en la cruz, chavos. No fue nada más un hecho histórico. No fue nada más el hecho que partió la historia en dos. Fue el acontecimiento que Jesús estableció, en el que dijo: ahora ellos viven por mí. En el que Él te rescató, en el que Él dio su vida por ti. Y su palabra es clara en eso, en Romanos 10. Y nosotros creemos en eso y lo recibimos en nuestro corazón y lo recibimos a Él como Señor de nuestras vidas, entonces vamos a adquirir una relación con Él y salvación eterna. No los veo muy alegres por eso, pero es la mayor alegría que tenemos. Amén a eso. Una relación con Jesús es lo más hermoso, lo más valioso que tenemos, es lo más preciado en nuestras vidas. Imagínate tenerlo eternamente. ¿No te da miedo pensar en la eternidad ahorita? A mí sí, la neta. A veces como que pienso en la eternidad y digo: no manches, o sea. Pero ¿sabes por qué nos da miedo? Porque nuestra mente es limitada. Pero cuando ya estemos con Él, por la eternidad, vamos a saber lo que es el verdadero gozo. Vamos a saber lo que es la verdadera felicidad. Que la felicidad no es comprarte el nuevo iPhone, que la felicidad no es complacer a tus amigos, que la felicidad no se encuentra en comer mejor o en viajar, sino en contemplarlo a Él, por la eternidad. Y me gustaría cerrar con esto. Si me pueden apoyar con el pianito, por favor, para hacerlo más trucutru. Creo fielmente que todos ustedes tienen un llamado en específico. No porque yo lo crea, no porque Chava lo diga, sino porque la palabra de Dios es clara. Dios tiene un destino para tu vida. Dios tiene un llamado específico para tu vida. Pero algo que nos une a todos es que tenemos una sola responsabilidad. La más grande de todas, y es preservar el amor de Jesús. Este mundo está lleno de odio, está lleno de guerra, está lleno de discusiones, está lleno de pleitos, está lleno de división. Y ya basta de hacer eso en la iglesia. Es realmente tonto. Es una pérdida de tiempo. No tiene sentido que nosotros nos estemos peleando entre nosotros o con otras iglesias, porque es la misma iglesia la de Cristo. Es la misma iglesia. Una iglesia de Cristo no es definida por el nombre, es definida porque haya una comunidad que recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ya basta de estar viviendo como el mundo ya tiene suficiente de eso. Lo que necesitamos es preservar el amor de Jesús. Eso es lo que necesita el mundo. Lo que el mundo necesita no es más juicio sobre alguien que cayó, sino es una mano que extienda al que cayó. No necesita que alguien más lance a otra piedra a alguien que se equivocó. Necesita gracia de Dios, necesita el amor de Dios, necesita la justicia de Dios, necesita la luz de Jesús
Y algo maravilloso de parte de nuestro Dios que me rompe la cabeza es que Él decidió que esa luz y ese amor y esa gracia y ese perdón y esa justicia sea impartida al mundo por medio de nosotros. Jesús dice en Juan 17, te ruego, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nosotros necesitamos estar unidos, chavos. Necesitamos estar unidos con un solo propósito que es Jesús. No solamente estar unidos como de, pues porque sí o porque nos llevamos bien, sino por Jesús, recordarnos. Nuestro deber es preservar a Jesús en mi trabajo, en mi hogar, en mi casa, en mi negocio, en mis estudios, en mi intimidad, con mis amigos. Preservar el amor de Jesús, cuidarlo, protegerlo. Por eso es importante que tú y yo demos un buen testimonio, no porque Dios espere que seamos perfectos, sino porque es parte de preservar ese amor. En el simple hecho de cómo tratas a alguien, en el simple hecho de si llega un vendedor ambulante y tú decides ignorarlo o decides atender a ese clamor. Hay unas palabras muy fuertes que ahora sí que está un poco peligroso decir Dios me dijo, ¿no? Pero se los comparto aquí en intimidad. Hace como 2 o 3 años, en mi tiempo con Dios, esa frase retumbaba en mi corazón muchísimo. Sentí un ardor en mi corazón como si se estuviera tatuando esa frase. Y es, no ignores nunca el clamor. No ignores nunca el clamor de los demás. Tal vez ese amigo que tú tienes, que no conoce a Jesús, pueda aparentar que tiene una felicidad pues, momentánea, o que tiene gozo, o que le va bien económicamente. Pero si no tiene a Jesús, déjame decirte que no tiene nada. Y hay un clamor en su corazón. Y al tú y yo no compartirle a ese amigo o a ese familiar, estamos ignorando ese clamor. No sé yo qué hubiera hecho si no hubiera llegado ese amigo cuando alguien me compartió en un campamento hace años allá en Bernal, que me compartió de Jesús. Le doy tantas gracias a Dios por su vida y no lo he vuelto a ver en años. Pero fue alguien que tuvo el valor de decirme, Jesús te ama, Jesús murió por tus pecados y Él quiere tener una relación contigo. Él tuvo el valor de hacerlo. Nosotros debemos tener ese valor con los demás, preservar ese amor en tu intimidad con Dios, decirle, Señor, enamórame más de ti. Así que les pido que nos pongamos de pie ahí en sus lugares. Chavos, hermanos, este mundo no necesita más maquillaje, no necesita más pesas, no necesita más facilidades, no necesita, no estoy menospreciando todo eso, pero ni siquiera necesita más avance en la ciencia o en la medicina, no, necesita más de Jesús. Eso quiere decir que te necesita a ti. Jesús perfectamente pudo haber dicho, bueno, no voy a morir en la cruz y mejor le voy a pedir al Padre que me deje durante siglos y siglos y yo mismo les voy a predicar, ¿no? Pero Él decidió resucitar, volver con el Padre, pero no sin antes dar una encomienda. Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos y prediquen el Evangelio hasta toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me encanta la promesa de Jesús. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a orar ahí en tu lugar. Dile, Señor, yo te agradezco porque tú me das el gran honor de compartir quién eres tú.
porque tú me das el gran honor de ser llamado tu hijo aquí en la tierra y en los cielos, porque tú me das el honor de ser confrontado por cada vez que me equivoco, por mi pecado, por estar viendo y escuchando más la voz de aquellos que opinan antes que la tuya, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque tú eres claro aquí en tu palabra y tú estableces leyes claras y tú dices y prometes que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, que no vamos a estar solos en esta encomienda. Pero no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del líder únicamente, sino de todos nosotros. Y di ahí en tu corazón: es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad preservar el amor de Jesús. Es mi responsabilidad compartir quién es Jesús. Es mi responsabilidad compartirles lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y tal vez tú estés en esta reunión sin tener una relación con Jesús todavía. Y en ese caso, yo te pido que ahí en tu lugar le digas: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz hace 2000 años, pero que resucitaste al tercer día, que el Padre fue el que te levantó de entre los muertos. Y ahora tú vives y vives por los siglos, y yo quiero recibirte como el Señor y dueño de mi vida, y te entrego todo mi corazón. Te lo entrego, Jesús. Si es el caso en el que tú quieres recibir a Jesús en esta noche, dile con tus palabras. Puede ser algo similar, puede ser lo que haya en tu corazón, pero díselo, exprésaselo a Jesús y pídele que te dé el don del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay relación, sin arrepentimiento no hay conexión. Sin que tú le digas: Señor, yo sé que me he equivocado, yo sé que he fallado, yo sé que tengo errores y que tengo luchas, Señor, y tal vez durante años he estado juzgando, o me he sentido culpable, o me he sentido indigno, pero el día de hoy yo vengo delante de ti, Señor, a recibirte de todo mi corazón. Y díselo. Padre, gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, aquí presentes. Tú eres bueno, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre y por siempre. Ayúdanos, Señor, a preservar tu amor, a preservar tus mandatos, a ser íntegros, Señor, a buscar esa integridad, no perfección, pero sí integridad, Señor, a cuidar el corazón de los demás, a no ignorar el clamor que hay en las calles, Señor, que es constante, que es continuo, no solamente en los semáforos, no solamente en un rincón o en una esquina, sino también en aquellos que me rodean, Señor. Y por favor, ayúdame a ser valiente y a ser comprometido a cumplir la responsabilidad a la cual tú me has mandado, que es compartirles quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, tú eres bueno, y bendito sea tu nombre para siempre y por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.